Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión informativa de 4R de Noticias, temprano en la mañana, 6:30 de este día maravilloso de hoy. Un día bendecido, un día lleno de muchas oportunidades y sobre todo de la intención de querer hacer mejor lo que ya otros pues están haciendo bien. Soy Alex Santiago y en nombre de todo el equipo de prensa de Canal 4RD le damos la más cordial bienvenida. Saludo a RTVD Canal 17, nuestra cadena de televisión hermana, como también saludo a aquellos que nos escuchan por Quisqueya FM y por demás también nuestras redes sociales. Venga, vamos a ver lo que tenemos para hoy. Lo reflejamos en nuestros titulares. Bienvenidos. El Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional los proyectos de leyes de hidrocarburo, fideicomisos públicos y contrataciones públicas. Fundación Justicia y Transparencia respalda iniciativa presidencial sobre aprobación de ley de extinción de dominio. Comerciantes ven atinadas medidas del gobierno para contrarrestar la inflación. Además, la Cancillería de la República logra el traslado hacia Polonia de 4 dominicanos quienes se encontraban en Ucrania. Y ciudadanos valoran de positivo el incremento de ayudas sociales. Comenzamos nuestra emisión con la Fundación Justicia y Transparencia, quien ofrece respaldo total a la iniciativa presidencial para aprobar la ley de extinción de dominio, como nos cuenta nuestra primera historia, Diana Carreras. El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, aseguró que sin la aprobación de una ley de extinción de dominio, los esfuerzos del Ministerio Público en contra del crimen organizado, del lavado de activos y la persecución de la corrupción administrativa resultarían inútiles e ineficientes. Nosotros nos inscribimos, nos sumamos a esta cruzada que ha anunciado el presidente de la República en esa actividad solemne de rendición de cuentas, de este propósito, de reiterarlo, de pedirle a los legisladores que se sumen a esto, que es un proceso por demás hasta patriótico, el que se cuente con ese instrumento, porque así sí vamos a poder ver el resultado en el destierro de la impunidad y en que podamos concretar ese anhelado propósito de un combate efectivo y eficiente en contra de la corrupción administrativa. Asimismo, Justicia y Transparencia entiende que con la referida ley se rompería ese círculo vicioso de impunidad financiera, donde hasta el momento y de conformidad con las estadísticas, solo se recupera el 1% del patrimonio llevado entre las garras de la delincuencia política. Fruto de los tecnicismos que se dan en el ámbito legal, se hace prácticamente imposible lograr condenas en donde haya una reivindicación de lo robado, del patrimonio robado. Las estadísticas dan cuentas de que apenas el 1% de lo que es sometido es lo que se recupera. La entidad cívica anunció además el inicio de una cruzada académica con el objetivo de sensibilizar a la población dominicana sobre las virtudes de contar con una ley de extinción de dominio como herramienta idónea para recuperar el dinero defraudado de las arcas públicas. Para esos fines, desarrollarán 5 encuentros regionales exponiendo el contenido y el alcance del tipo de ley que se encuentra en vigencia en muchos países, resaltando la experiencia comparada en su aplicación con excelentes resultados. Para 4R de Noticias, Diana Carreras. Vamos a otras informaciones que siguen las reacciones sobre el discurso del presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Es que, esta vez, diputados de distintos partidos políticos ponderaron en sentido general lo expuesto por el mandatario, pero sobre todo el proyecto del que hablábamos en nuestra primera información, ¿no?, de la ley de extinción de dominio. En ella, pues tienen diversas opiniones encontradas. Nuestro compañero Ramón Santana Álvarez nos amplía. En su discurso, el presidente Abinader destacó que en el país se ha instaurado un nuevo modelo económico que le ha permitido salir airoso de los efectos de la pandemia, evitar un mayor aumento en los precios de los combustibles y ampliar los programas sociales. Los diputados Ignacio Aracena y Ramón Bueno del Partido Revolucionario Moderno aseguraron hoy que el gobernante sacó buena nota en el manejo de la macroeconomía y la crisis sanitaria. El presidente lo que dijo ahí es que tiene un compromiso no de manera particular ni de manera individual y que no está buscando él nada de manera personal, sino poner y sacrificar lo que tenga que sacrificar para seguir sirviéndole al pueblo dominicano. Esa es la grandeza de Luis Abinader. Todos los sectores, los empresarios, los choferes, todo el mundo sabe que el presidente asumió el tema de la pandemia con contundencia y por eso el país de nosotros es de los
primeros países que ha terminado bien, por ejemplo, el tema de la vacunación. Con el inicio de la primera legislatura, el Congreso Nacional tiene una papa caliente, con el conocimiento de varios proyectos de leyes que exacerban los ánimos de distintos sectores, en especial la de extinción de dominio, de la que diputados dicen estar de acuerdo, pero que se juzga a todos por igual. PLD está totalmente de acuerdo con que esta iniciativa sea conocida, aprobada y promulgada como ley. PLD no le teme a la transparencia, en absoluto. Yo apoyo esa ley como abogado, como ciudadano, y todo el que se haya robado el dinero tiene que devolverlo de una forma judicial. Hay que judicializarlo. En este país hay demasiada necesidad. Y claro que todos los que se hayan robado dinero del pueblo y que cometan ilícitos, esa ley le caerá encima. El presidente de la República manifestó su interés de que esta ley sea aprobada, porque según afirmó en lo adelante, la corrupción no tendrá el camino libre. En ese orden, el Poder Ejecutivo sometió este lunes al Congreso Nacional los proyectos de leyes de hidrocarburos y de fideicomiso. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. En otra información, el diputado de Ultramar, Ramón Ceballos, destacó este día de lunes que el inicio de la primera legislativa en cuanto a crear la misma, pues crea una gran expectativa, ¿no? Una expectativa esta legislatura en la ciudadanía que espera la aprobación de proyectos de leyes que deban ser un tanto conocidos en pro de la fortaleza institucional. Entre estos señaló el proyecto de ley del Código Penal, cuya pieza genera posiciones muy acaloradas en distintos sectores. Escuchemos y veamos. Fundamentales como son el Código Penal, que quedó en una situación muy cuestionada, su conocimiento en las sesiones donde se conoció. También está la necesidad de conocer la ley de fideicomiso para la República Dominicana, porque como ustedes saben, lo que tiene que ver con fideicomiso fue conocido, hay una ley del año 2011. Señaló de igual modo varios proyectos que reconocerán el sacrificio de los dominicanos que viven en el exterior, como la exención de impuestos y la que establece los años para la importación de vehículos al país. En otra información, la economista Clara González calificó como una hazaña el crecimiento de un 12.3% en el Producto Interno Bruto, mientras destacó otros puntos macroeconómicos abordados por el presidente Abinader durante la rendición de cuentas. Yuber Quisguante tiene los detalles. La economista Clara González aseguró que el crecimiento de un 12.3% en el Producto Interno Bruto del país durante el último año ha sido un logro extraordinario de la gestión que cabeza el presidente Luis Abinader. Además, ponderó el esfuerzo del gobierno para la recuperación del empleo con especial atención en las zonas francas. El esfuerzo que se hizo para la recuperación del empleo, siendo el área zona franca, la que primeramente consiguió o logró articular un esquema de exportación de zona franca, pero llamar a todos sus empleados para lograr una capacidad plena de empleomanía en el sector zona franca. Destacando asimismo la importancia de la inversión extranjera directa y la público-privada. Sobre las medidas anunciadas por el gobierno ante la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la experta aseguró que hay suficiente producción nacional para enfrentar cualquier escasez. La lectura que yo hago, y esto es algo muy particular, un criterio de un técnico muy particular, es que el mensaje que hay ahí es que lo que quiere decir es que hay suficiente stock o suficiente disponibilidad de alimentos o reservas para cualquier escasez. Porque ¿qué es lo que hace cuando suben los precios? Y no hay posibilidad de obtenerlo por tema de transporte o por tema de precio, por cualquier tema que sea un desequilibrio de mercado, tener tus reservas en el país y así otros componentes de la canasta. Dijo en ese mismo orden que el gobierno debe propiciar las condiciones para que la carga económica producto de la crisis no recaiga sobre las familias dominicanas. A disponer para que ese incremento de los precios del petróleo no afecte la producción nacional por el transporte de las patanas, los camiones, lo que transportan los alimentos, y mucho menos el bolsillo de la gente, de las amas de casa que utilizan el gas licuado de petróleo, el GLP, algunos taxistas, choferes, y la gasolina, que es el combustible más demandado y más usado
en la República Dominicana. Con respecto a ese, digamos, ese abordaje a la crisis Rusia-Ucrania, yo creo que esos son los dos aspectos más importantes, la producción agrícola y solventar parte del impacto económico que tiene esa crisis sobre los bolsillos de la gente. Al ser entrevistada en el programa esta mañana, Clara González vio como positivo que el presidente Luis Abinader haya cumplido en un 90% las promesas asumidas en el último año, a pesar de la pandemia. Para 4RD Noticias, Yuberquis Cuante. Vamos a continuar con estos temas, y es que comerciantes y economistas valoraron de positivas el paquete de medidas anunciadas por el presidente Abinader durante su discurso de rendición de cuentas para paliar un tanto la inflación generalizada y sobre todo la que se genera por la alza de los precios y la guerra entre Rusia y Ucrania. Brenda Félix tiene la historia. Economistas consideraron que el presidente anunció medidas atinadas para enfrentar la inflación que se ha generado por la pandemia COVID-19, el alza del petróleo y la guerra entre Rusia y Ucrania. Nosotros vemos las medidas del presidente muy atinadas, porque en estos momentos de inflación necesitamos por obligación de que la gente de menos recursos tengan cierto poder adquisitivo, llámese a través de tarjeta, de bonogas o de la tarjeta de solidaridad, poderle alivianar la carga de esto. Valoramos como positivo ese subsidio, así lo hizo con el caso de los fertilizantes y eso permitió que los precios no se salieran de las manos, y yo creo que en la medida en que el gobierno pues adopta ese tipo de medida y de apoyo a la industria, pues el país pues no será impactado tan fuertemente con estos precios y estos aumentos. Explicaron también las razones de la inflación en el país. Podemos recordar el tema de la crisis de salud, que es la pandemia 2020. Todo se detiene cuando inicia la pandemia y eso crea una situación en donde las empresas, las industrias, pues detienen su producción. Luego, un año más tarde, 2021, cuando se inicia entonces el proceso de flexibilización de las medidas, pues la gente inicia un proceso de compra casi compulsiva. Y recordando que tenían dinero disponible por toda la ayuda que recibían de los gobiernos, pues eso ha hecho que haya una superdemanda que esté muy por debajo de las ofertas. No hay duda de que el mundo entero está sufriendo una alza de precios debido a los mismos fletes, debido a la misma guerra que hay actualmente, y que nosotros no somos productores, nosotros dependemos de las importaciones y de la materia prima. No obstante, consideraron que el país saldrá airoso por su alta producción agrícola. República Dominicana tiene la suerte de que es un país que en cuanto a los productos agrícolas, pues somos autosuficientes en más de un 80%, lo que permite saber que pues el tema de la alimentación con productos agrícolas, nosotros no tendremos situaciones de alza muy fuertes. Al mismo tiempo, los comerciantes solicitaron que el gobierno los haga parte de los procesos que se realizarán con INESPRE para disminuir el costo de los productos. También pidieron algún subsidio para disminuir el costo de los aranceles. Para 4RD Noticias, Brenda Félix. En otra información, ciudadanos consideraron de muy atinadas las medidas anunciadas por el presidente Abinader para encarar la inflación que afecta al país debido a las alzas del petróleo y la guerra entre Rusia y Ucrania. Salimos a las calles precisamente para escuchar esas voces importantes y esto fue lo que nos comentaron. La medida que él va a tomar, él tiene buenos sentimientos para el pueblo dominicano, porque es que uno tiene que estar claro, la situación prácticamente él no tiene la culpa de que esto esté difícil. Para mí su discurso fue muy bueno y él está trabajando para nosotros los pobres también, no solamente para el pueblo, sino para todo el mundo. La República Dominicana ahora mismo está cruzando por un sistema un poquito difícil con respecto a esa guerra que viene ahora, que está allá en Ucrania y Rusia. Entonces, para mí fue un discurso bien bueno. Primera vez que tenemos un presidente aquí en República Dominicana. El presidente se dirigió el domingo pasado a la nación, en la que fue su segunda rendición de cuentas, e indicó que incluirá a 300,000 personas más
en el programa Supérate, que aumentará el bono gas, además que el INESPRE venderá muchos más productos a muy bajos costos, a muy buenos precios. Vamos a la pausa acá en nuestra emisión matutina de hoy martes. Cuando regresemos, les cuento que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha podido dar con el resultado de trasladar hacia Polonia a 4 dominicanos que estaban varados allí, en la zona de guerra, en Ucrania. Le contamos de eso y más, tras la pausa. Estamos de regreso con más informaciones. Por demás, agradecemos a ustedes su sintonía, su presencia con nosotros a través de las redes sociales, a través de la radio Quisqueya FM y también a través de Canal 4 RD y RTVD Canal 17. Comenzamos este bloque con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien informó que en colaboración con aliados diplomáticos logró el traslado hacia Polonia de 4 dominicanos, quienes se encontraban allí en Ucrania. La institución explicó que continúa trabajando conjuntamente con la Embajada Dominicana en Alemania, concurrentemente en Ucrania, para velar por la protección y gestionar así la evacuación de otros 16 dominicanos, 4 de ellos menores de edad, quienes aún se encuentran en diferentes ciudades ucranianas. Escuchemos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, vía nuestra embajada residente en Alemania, la cual es concurrente en Ucrania, junto a nuestros aliados diplomáticos, hemos podido lograr hasta el momento la evacuación de 4 nacionales dominicanos dentro del grupo de 10 que han sido identificados hasta el momento. Los restantes 16 se dividen en 12 adultos y 4 menores de edad, quienes se encuentran en distintas ciudades de lo que es el territorio ucraniano. Seguimos procediendo por esta vía para lo que es la evacuación hacia los territorios principalmente de Polonia, Eslovaquia y Rumania. Resaltaron que este proceso se lleva a cabo tomando en cuenta diferentes aspectos relacionados a cada caso de manera particular, a los fines de garantizar un traslado con el menor riesgo posible para la integridad física de las personas, de nuestros compatriotas, de nuestros dominicanos allí radicados en este lugar, ¿no? En Ucrania. Y qué bueno, que al menos 4 y seguirá el proceso. Ojalá que puedan dar con los 16 restantes. Vamos a otra noticia. El presidente Abinader, por intermedio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó 3 proyectos de ley, tal y como anunció en su discurso de rendición de cuenta. ¿Cuáles son estos? Le contamos a continuación. Estas iniciativas legislativas se depositan ante el Congreso Nacional, tal y como lo anunció el mandatario durante su rendición de cuentas. Hay algunas... Estas iniciativas legislativas se depositan ante el Congreso Nacional, tal y como lo anunció el mandatario durante su rendición de cuentas. Hay algunos elementos novedosos y hay también un capítulo para las excepciones que estaba en la ley anterior, pero que quedan ligeramente modificados, y también un capítulo dedicado a exclusiones. El proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, el proyecto de ley de contrataciones públicas y el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos representan el resultado de un proceso de consultas y análisis con los principales actores. Y tiene una serie de artículos incluyendo el desmonte de las exoneraciones de combustible para los sistemas de energía que no estén interconectados, que ya eso se había anunciado, ahora es un hecho y que tiene que ser desmontado por ley. Y una serie de artículos más que estamos todos dispuestos a explicarlo, a sumarlo en nuestra propuesta y a oír cualquier inquietud que tengan cualquiera de los sectores o el pueblo en sentido general. En donde le pediremos que prioricen estos 3 proyectos que son de alto interés de la población dominicana, y que así lo ha sido también del Poder Ejecutivo, y que lógicamente priorizando no quiere decir que no se debata, que no se conozca, que no se discutan y que se oigan los diferentes sectores de la vida nacional
Se incorporarán herramientas que permitan mitigar el impacto de las alzas de los precios de los combustibles en el mercado internacional, así como fiscalizar y monitorear las actuaciones de la administración pública, sujetos y regulados. El proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana tiene por objetivo establecer un modelo de reorganización integral del sector de los combustibles en el país. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Abordamos otra información. El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Luis Manuel Pellerano, calificó de acertado y abarcador el discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas. Pellerano expresó que Abinader abordó los principales puntos de preocupación de los sectores sociales. De igual modo, indicó que es alentador el proceso de recuperación que está impactando los sectores turismo, zonas francas, así como industrias cinematográficas y la actividad minera. Otro punto del discurso que ponderó el presidente de ANGE fue la referencia del presidente Abinader a la formación técnico-profesional como catalizador del desarrollo de habilidades de empleabilidad en los jóvenes. Por demás, los jóvenes siguen siendo ese foco importante de canalización para grandes ideas forjadas desde allí, desde esta institución que agrupa a los profesionales empresarios de este rango de edad llamado juventud. Otra información, otra noticia que no dejamos de lado para esta emisión de hoy martes, y es que la línea aérea rusa, Aeroflot, anunció la cancelación de sus vuelos que conectan Moscú con ciudades de los Estados Unidos, México, República Dominicana y Cuba desde este lunes 28 de febrero al próximo miércoles 2 de marzo. La empresa de transporte aéreo explicó que la decisión se tomó debido al cierre del espacio aéreo de Canadá, el cual sobrevuelan en sus rutas transatlánticas. Estados Unidos estableció además la misma medida para todas las aerolíneas rusas como sanción a su país por la invasión a Ucrania. Las aerolíneas rusas han tenido que cancelar casi todos sus vuelos a Europa, hasta nuevo aviso, debido a que los Estados miembros de la Unión Europea cerraron sus cielos a las aerolíneas de esa nación, a las aerolíneas rusas. Bien, una última información es que la Comisión del Congreso citará al presidente de Perú para el próximo 7 de marzo. ¿Para qué? Bueno, pues en las internacionales de hoy, nuestro compañero Joel Suriel nos cuenta de eso y más, en las noticias del mundo más impactantes hasta el momento. La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú citará al presidente Pedro Castillo para que el próximo 7 de marzo responda por la denuncia de que una empresaria lo ha vinculado con una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo. El presidente colombiano Iván Duque abogó por que se detengan los atropellos a las libertades por parte del gobierno venezolano, mientras que su homólogo Nicolás Maduro denunció la supuesta utilización del sistema de derechos humanos para sustituir a los gobiernos. Argentina, el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, busca un nuevo acuerdo con el organismo financiero, arrastrando a cuestas un historial de programas fallidos que protagonizaron buena parte el accidentado devenir de la segunda mayor economía suramericana durante las últimas 6 décadas. La Quinta Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, principal organismo que toma de decisiones ambientales del mundo, constató hoy en Nairobi grandes avances para impulsar el primer tratado global contra la contaminación por el plástico. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos delinearon una nueva serie de métricas para las comunidades en las que el COVID-19 está reduciendo su presencia, con menos focos en los resultados de las pruebas y más en lo que sucede en los hospitales. En las internacionales para 4RD Noticias, Joel Suriel. La tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación interpuesto por los abogados de 3 de los imputados en el caso Coral 5G. Veamos más con Melvin Toribio. Los detenidos que buscan una variación de la medida de coerción son el general Juan Carlos Torres Rubiú, José Manuel Rosario Pirón y el coronel Yeudi Blasdesmil Guzmán Alcántara. Nosotros construimos procesos con rigor científico. Nosotros construimos procesos con el más alto estándar de calidad
y esos procesos son capaces de soportar cualquier embate de cualquiera de las defensas. Nuestros procesos nosotros los construimos blindados y cada una de estas decisiones confirma lo que hemos estado diciendo. El Ministerio Público señala en la solicitud de medidas de coerción a los procesados que la red tenía 25 características. Claro que sí, estamos muy satisfechos y seguiremos trabajando para fortalecer más el expediente y robustecerlo cada día más. Entiendo que una medida justa, ¿no? Claro que sí. Toca una revisión ya en 20 días. El día 14 de marzo se estará conociendo la revisión obligatoria de este caso Coral 5G en el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y trabajaremos para que las medidas impuestas en primer grado sean confirmadas. La red está acusada de malversar al menos 4.500 millones de pesos. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Con esta información ponemos un punto final. Hacemos un alto en el camino para reencontrarnos a las 12:30 en la emisión vespertina. Por lo pronto regresamos para conectar con el programa La Revista Informativa esta mañana. Sean felices. Hasta entonces.